Entonces, si en ese caso les queda duda de algo. Entonces, en ese caso, entonces las generalidades como tal, ¿no? Entonces son importantes. Funciones del sistema digestivo ya sabemos como tal las funciones, no es algo más propio que se va a buscar. Entonces, cuando hablamos tal vez de generalidades de la calidad bucal, lo que a mí me importa es que ustedes aprendan a identificar si los tipos de mucosa, ¿no? Tipos de mucosa masticatoria, mucosa de rendimiento, ¿sí? Y mucosa especializada que la vamos a encontrar en el dorso de la lengua. Entonces, eso sigue siendo importante, ¿no? Eso va a seguir siendo muy, muy, muy importante. Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, vean, es importante tener en cuenta también cuando hablamos de mucosa especializada y cuando hablamos de los diferentes tipos, ¿sí? De los diferentes tipos de, en este caso, de receptores, como van a ser, en este caso, por decirlo así, las papilas que van a contener los cuerpos gustativos. Entonces, ya ustedes saben que todas las papilas tienen corpúsculos gustativos a excepción de las papilas filiformes. Desde que usted ve que la papila filiforme es una prolongación epitelial, esta no va a contener lo que son los botones gustativos. Ahora bien, cuando hablamos de los botones gustativos como tal, ¿sí? Entonces debemos de saber que van a haber tipos de células, ¿sí? Células de sostén, células sensoriales, ¿sí? O células neurosensoriales y células basales. Tienen que recordarse que la célula encargada de la percepción o de transformar ese estímulo, ¿sí? Ese estímulo en un estímulo químico, un estímulo eléctrico, son las células de neuroepiteliales o células neurosensoriales, como ustedes quieran llamarle. Estas células neuroepiteliales o neurosensoriales van a ser las encargadas, ¿sí? Nada más ni nada menos de tener la percepción de los diferentes sabores. Las de sostén solo sirven en estructura y las basales son para regenerarse, ¿no? Luego vamos a tener que en la cavidad bucal como tal, vamos a No sé si estoy contener... yo, disculpe, pero creo que te escucho un poco hola, trabado. Sí, creo que se ¿se escucha un poco escucha corta? trabado, no sé si es mi inter. Sí, Espérenme. Entonces déjenme ver. Voy a cambiar a la otra red, pero esta me funciona. Ahora no sé cómo se escucha. se escucha un poco mejor. Gracias. Hola, ahora sí se escucha. Como volver a... Yo siempre escucho cortado. Siempre, espérenme. Entonces ahí quédense, me voy a salir y voy a volver a entrar. No sé, a lo mejor conexión de cuando, no sé cuándo entré. Espérenme. Entonces, déjame presentar. Hola, sí se escucha. Ahora sí se escucha bien, se escucha... Sí, se escucha mejor. ahora sí. Va, perfecto. No sé qué onda a veces. Va, entonces la otra parte importante, ¿sí? Que debemos de saber son las glándulas salivares, ¿sí?
O con esto, son importantes porque acuérdense que estas estructuras van a contribuir a la digestión. Miren, vamos a tener glándulas salivares mayores y glándulas salivares menores, ¿sí? Entonces, glándula parótida, submandibular y sublingual, esas son mayores, ¿sí? La lingual, la labial, la palatina, todas estas van a ser menores. Apréndanselo, ¿sí? Hay que saber decir, este es mayor, este es menor. ¿Qué es lo que, qué es lo que le da esa característica? Que van a tener una desembocadura, ¿sí? O sea, van a tener un conducto donde desembocan, ¿sí? Recuerden, glándulas salivares mayores, glándulas salivares menores, lingual, bucal y palatina, ¿sí? Y la labial son menores y la submandibular, la sublingual y la parótida son mayores. Y alrededor del gran porcentaje de saliva es producido por la parótida. Luego, dentro de las generalidades como tal del sistema, tenemos las capas, ¿sí? Tenemos las capas. Ahora bien, tenemos la mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia. Recuerden que la mucosa está formada por la muscular y el epitelio y la lámina propia, como tal en este caso. Ahora bien, vamos a tener estructuras nerviosas en cada uno, ¿sí? En el plexo submucoso, ¿sí? O van a estar formados por estructuras nerviosas que van a ser controladas por el sistema nervioso entérico a través de un plexo. ¿Cuál es? ¿El de Auerbach o el de Meissner? ¿Cuál es el que encontramos en la submucosa? ¿El de Auerbach o el de Meissner? ¿Alguien sabe? Ajá, Rochelle. ¿El de Buenas Auerbach o el noches, de no sé, Meissner? solo a mí no se me escucha la presentación. Hola. ¿A quién? Esperen, escriban. No sé por qué se dando problemas. Espérenme. Los demás escuchan. Yo sí Yo te escucho. escucho un poco todo. ¿Y los demás? Ahorita se escucha bien. Va. Sí, yo también escucho bien. Sí, se escucha bien, para mí son pequeños momentos donde siento que se escucha como lejos, pero no sé si es todo, pero no es siempre. Vaya. ¿Cómo se llama? Cualquier cosa, díganme, párenme. Si no se escucha, necesito que me digan porque quiero que les quede claro todo lo que les voy diciendo. Y cuando les digo, ojo, paren la oreja, así, apunten, esas cosas son importantísimas. Bien. Quiero ver qué más. Pero me paran, oyen. Eso sí, necesito que si no se escucha, levantan la mano o escriben. Sí, que creo que caen las notificaciones cuando escriben el mensaje. Sí, entonces lo escriben. Les decía que en la submucosa vamos a encontrar un plexo importante, que es el plexo de Meissner. Sí, exactamente, el plexo de Meissner. Y en la muscular, entre la circular, bueno, en este caso en la longitudinal externa, circular interna, vamos a encontrar el plexo de Auerbach. Acuérdense que estos dos plexos son importantes para lo que es la parte histológica como tal, ¿no? Entonces eso es importante. Luego pasamos a la siguiente, en este caso a la siguiente lámina, y vemos que tenemos como una estructura
al esófago. Acuérdense que el esófago se encarga de llegar hasta lo que es el estómago. Acuérdense que el esófago tiene un epitelio plano estratificado, no queratinizado, de tipo protector, ¿sí? Eso es importante porque va a proteger de los jugos gástricos. Eso es lo que me interesa que ustedes se aprendan del esófago. Ahora bien, cuando hablamos del estómago como tal, el estómago va a tener porciones. La región del cardias, la región pilórica y la región fúndica. Miren, las tres porciones van a tener glándulas, las glándulas cardiales, las glándulas pilóricas y las glándulas fúndicas. Pero las glándulas fúndicas, o sea, o el fundus como tal, esta parte es importante porque ahí encontramos las células parietales y las células principales, ¿sí? Acuérdense que estas son importantes para la digestión. ¿Por qué? Porque las principales secretan pepsinógeno y las parietales ácido clorhídrico y factor intrínseco, ¿sí? Entonces deben de aprenderse que en la región fúndica, en este caso, se da la mayor secreción de estas sustancias de ácido clorhídrico y de factor intrínseco a través de las células parietales. Entonces, ¿en qué región, en cuál de estas tres regiones encontramos a las células fúndicas y a las células, perdón, principales y parietales? ¿En la del cardias, en la pilórica o en la fúndica? ¿En cuál? ¿En cuál de las tres? Fúndica. En la región fúndica, ¿verdad? Exactamente. Entonces, la región fúndica vamos a encontrar estas células, ¿sí? Entonces, vean, eso es importante. Luego, como tal, sí, vamos a tener lo que es el intestino delgado. El intestino delgado es la porción más larga del tubo digestivo, ¿sí? Ahora bien, el intestino delgado, como tal, se divide en porciones, en duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno tiene una función principal. ¿Cuál es? Producción de heces, reabsorción de micronutrientes, ¿sí? O barrera o transporte de sustancias. ¿Qué creen que es lo que más pasa a nivel del duodeno? Acuérdense que ahí vamos a tener las vellosidades y en las vellosidades vamos a tener las microvellosidades que aumentan el diámetro de ¿qué? De absorción, ¿verdad? Entonces, la principal función del duodeno es absorción, ¿sí? Al igual, vean, eso es importante. Entonces, la principal función del duodeno es absorción. Luego, la principal función de yeyuno es una función que va a controlar algunas infecciones. ¿A través de qué? A través de las lisocimas, ¿sí? Y la función del ilion, ¿sí? Vemos que es una función inmunológica. ¿Con qué? Con las placas de Peyet. Parece que las placas de Peyet son nódulos linfáticos, ¿sí? Entonces ahí tenemos las tres funciones principales, ¿sí? Luego llegamos al intestino grueso. Miren, en el intestino grueso, ¿sí? Tenemos un epitelio cilíndrico simple de tipo absorción, ¿sí? Entonces, una de las cosas importantes es que se da la reabsorción de agua y electrolitos y la formación de heces a través de los alimentos no digeridos, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Una de las funciones principales es la reabsorción de agua y electrolitos, ¿sí? ¿Sí? Reabsorción de agua y electrolitos. Y por último, ¿sí? Vamos a tener que hay una gran cantidad de células caliciformes en lo que es el intestino grueso, pero carecen de células de Paneth. Acuérdense que las células de Paneth son las que van a contener a las lisocimas, que son agentes bacterioestáticos. Y esa es la parte como la información más importante, ¿sí? En cuanto a o en relación a intestino grueso.
¿Queda Que se me, claro? que se me trabó. Pero, ¿qué fue lo que dijo de las células Oye, calciformes? las células caliciformes son las que secretan moco a nivel del intestino grueso, ¿sí? Entonces son las que se va a encargar de secreción de moco. Acuérdense que el intestino grueso tiene esa característica, como que se forman ligas o moco, ¿no? Eso para la producción conjunto, en este caso, de lo que es las heces fecales, ¿no? ¿Alguien tiene una duda de histología que la quiera resolver? Que me pregunte y yo con gusto se la voy a responder inmediatamente. ¿No? Pues sí. ¿No? Sí. ¿No? Tengo Pues una sí. pregunta, ¿dónde que se puede repetir la clasificación de epitelio? ¿De cuál? Va. Del El esófago es un esófago. epitelio plano estratificado no queratinizado. Del estómago es cilíndrico simple. Del duodeno es cilíndrico simple. Del intestino grueso, bueno, de todo el intestino delgado, cilíndrico simple. Del duodeno, del intestino grueso, cilíndrico simple. Entonces son cilíndricos simples. Ahora bien, ¿qué va a cambiar? En que el estómago es de tipo secretor y en el intestino delgado y grueso son absorción. Eso es lo único que cambia, ¿sí? Eso hay que saberlo, ¿no? Eso es importante también, tienen razón. ¿Queda claro? Ok. Vale, entonces vamos a pasar a embriología. Creo que es como de las cositas más complejas. Y después nos vamos para lo que son las hormonas. Esa chunchera. ¿Me confirman si ya se está observando? Ok, perfecto. Va, entonces, miren, cuando hablamos, en el término como embriología como tal del sistema digestivo, hay que aprenderse algunas anormalidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas anomalías nos conllevan a la identificación, ¿sí? De algunos problemas. Entonces, en ese caso, es importante, ¿no? Es importante siempre orientarnos con la carta didáctica.
Acuérdense que la carta didáctica dice conocer las estructuras que participan en el desarrollo gastrointestinal, los diferentes derivados y las anomalías más frecuentes, ¿no? Las anomalías más frecuentes en ese caso. Como les digo, es importante tenerlo en cuenta porque como estructuras como tal, ¿sí? En el caso de lo que son las anomalías como tal, nos van a conllevar a el desarrollo de cada una de ellas, ¿no? Cada una de ellas, o aprenderlas por lo menos a identificarlas, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos entonces de la formación, siempre tenemos que saber que se dan los plegamientos, el plegamiento lateral y el plegamiento cefalocaudal. Esos dos plegamientos hacen que el saco vitelino se vaya a comunicar con el desarrollo del tubo digestivo. Entonces, el tubo digestivo tiene 4 porciones: el intestino faríngeo, que va desde la membrana bucofaríngea hasta el divertículo respiratorio o las yemas respiratorias, el anterior, que va desde las yemas respiratorias hasta las yemas hepáticas, ¿sí? Y el medio, que va desde las yemas hepáticas hasta la alantoides, y el posterior de la alantoides a la membrana cloacal. Esa es la división. Entonces veamos cómo el conducto vitelino o el saco vitelino entra en contacto con el intestino medio a través del conducto vitelino. O sea, ¿qué quiere decir? Que el saco vitelino se comunica con ¿qué intestino? Con el anterior, medio, posterior o faríngeo. ¿Con cuál? ¿Con cuál se comunica el saco vitelino? Con el medio. Con el intestino medio, ¿verdad? Exactamente. Entonces el intestino medio se va a comunicar con el saco vitelino, con el conducto vitelino como tal, ¿no? Entonces, eso es importante aprenderse las clasificación, aprenderse la limitación y esa estructura como la es el saco vitelino, que es importante. ¿Por qué? Porque más adelante se habla de una herniación fisiológica y el saco vitelino entra en contacto con la hernia fisiológica y la formación, ¿sí? De los derivados del intestino medio. Entonces, por eso es que las estructuras del intestino medio son las que se hernian a través del conducto vitelino, ¿sí? Ahora bien, teniendo en eso entonces, vemos cada una de esas estructuras importantes, ¿no? Entonces, todas esas estructuras que conllevan a cada uno de los derivados. De ahí uno dice, que vamos a tener que el intestino faríngeo va a originar a dos estructuras, a la tráquea y el esófago, ¿sí? Que la yema o la porción anterior es a la tráquea y al divertículo respiratorio, y la porción dorsal, ¿sí? A lo que es el esófago. De ahí sale la primera anomalía, ¿sí? La primera anomalía, que es la fístula traqueoesofágica. Entonces, las fístulas traqueoesofágicas distales, las fístulas traqueoesofágicas proximal, ¿sí? Entonces, ahí vienen cada una de estas estructuras. Entonces, la fístula traqueoesofágica, en este caso, la distal, es la que más se observa, ¿sí? La fístula traqueoesofágica distal, ¿sí? Entonces, en ese caso, viéndolo como tal, se va a dar nada más ni nada menos que en el 90%. Luego, si ustedes revisan la literatura, revisan el libro, de ahí se da en un, va variando, ¿no? Se puede dar en un 4%, ¿sí? Lo que es la augenesia del esófago, ¿sí? Y también la fístula traqueoesofágica proximal en el 1%,
Y la comunicación, ¿sí? En este caso, la comunicación tanto de una porción proximal distal con la tráquea. Entonces, en ese caso, como esa comunicación también se da en el 1%. Pero ¿cuál es la que se da en el 90%? La fístula traqueoesofágica distal. Esa como una de las anomalías importantes, ¿no? Solo para que veamos que es una de las primeras anomalías dentro del desarrollo gastrointestinal. Luego vamos a hablar de los mesenterios, ¿sí? ¿Qué es el mesenterio? Miren, primero ustedes deben de definir qué es el mesenterio, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque para hablar de una estructura debemos de saber cuál es la definición. Y el mesenterio como tal, así, sin hacer derivación ventral o dorsal, no es nada más ni nada menos que un tejido, ¿sí? Conjuntivo que se une de mantener a los órganos, ¿sí? En este caso, a cada uno de los órganos en posiciones anatómicas normal. Entonces, yo no estoy hablando ahí en ese caso de mesenterio dorsal ni mesenterio ventral, solo mesenterio como tal. Si ustedes van y buscan la definición de mesenterio, en su libro de texto es lo que dicen, ¿no? Que es una banda de tejido conjuntivo que se encarga de tener a los órganos en su posición anatómica normal. Ahora bien, ahora vienen las subclasificación. Tenemos un mesenterio ventral y un mesenterio dorsal. El mesenterio ventral está formado por el ligamento falciforme y el aumento menor. Luego que el aumento menor está formado por dos ligamentos, el hepatogástrico y el hepatoduodenal, o sea, se llaman de dónde va. Eso es para el mesenterio ventral, tanto este como este forman el mesenterio ventral. Recuerden que el ligamento falciforme une lo que es la pared anterior con el hígado. Luego nos vamos a lo que es el mesenterio ventral. El mesenterio ventral, escuchen bien, se aloja o va a unir todas las vísceras a la pared posterior. Y el mesenterio ventral, ¿sí? Se origina como una lámina de tejido desde la porción inferior del esófago hasta el recto, ¿sí? Entonces viene desde el esófago hasta el recto. Todo eso es mesenterio ventral o dorsal. ¿Qué es? Es mesenterio ventral o dorsal si se extiende desde el esófago hasta el recto. ¿Qué es? ¿Mesenterio ventral o dorsal? Dorsal. Dorsal, ¿verdad? Ahora bien, el mesenterio dorsal tiene sus subdivisiones. Tiene el mesogastrio dorsal, o también denominado aumento mayor, el mesoduodeno, el mesenterio propiamente dicho y el mesocolon dorsal, que son las 4 porciones, ¿sí? Pero recuérdense que el mesenterio dorsal se extiende del esófago hasta el recto, ¿sí? ¿Sí? Y recuerden que tiene esas 4 porciones, ¿sí? El mesenterio dorsal tiene esas 4 porciones. Es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, luego vamos a tener cada uno de los derivados. Recuérdense que es importante entender. Ya hablamos de 2 derivados allá arriba, esófago y tráquea para el intestino faríngeo, pero para el intestino anterior vamos a tener al hígado, vamos a tener en este caso hígado, vesícula biliar, ¿sí? Páncreas, ¿sí? Y conducto colédoco, los 2/3 proximales de duodeno, ¿sí? Y estómago. Ahora bien, vean, en este caso, la yema hepática crece sobre el septum transverso, ¿sí? Va a crecer sobre el septum transverso. Y crece, ¿sí? Como una proliferación
mesodérmica entre las dos hojas del mesogastrio dorsal. Por eso es que este hígado tiene dos orígenes, endodérmico y mesodérmico. Entonces, el hígado, la yema hepática, crece como una proliferación mesodérmica entre las hojas del mesogastrio dorsal. Ahora bien, crece sobre la estructura denominada tabique transverso, sobre las hojas, pero a través del tabique o septum transverso, ¿sí? Entonces, recuerden, posteriormente, esa misma proliferación mesodérmica se acerca al duodeno y va a originar a lo que es nada más ni nada menos que al conducto colédoco. Luego, el páncreas, también un derivado del intestino anterior, se forma por dos yemas, una pancreática dorsal y una pancreática ventral, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, es importante también. Cada una de estas estructuras, recuérdense que son importantes. Ahora bien, el ligamento falciforme, ¿sí? Acuérdense que es una estructura embriológica, ¿sí? Que queda un borde libre sobre él, donde va a alojar a lo que es nada más ni nada menos que a la vena umbilical, ¿sí? La vena umbilical es esa estructura, ¿sí? Que antes de que se forme el ligamento falciforme, ese borde libre estaba ocupado por la vena umbilical. Y posteriormente se forma el ligamento redondo, ¿sí? Se va a formar el ligamento redondo. Acuérdense que la vena umbilical va a desaparecer, ¿sí? Eso y el borde libre del ligamento falciforme queda lo que es la vena umbilical. Ahora bien, todas estas estructuras, ¿sí? Son importantes, ¿verdad? Entonces, son importantes, ¿por qué? Porque entra en el desarrollo de lo que es el intestino, en este caso el intestino anterior. De ahí para el intestino medio, acuérdense que se van a formar todas las vísceras: yeyuno, ilio, ciego, apéndice falciforme, colon ascendente y los 2/3 del colon transverso. Para el intestino medio y toda la parte colónica que resta para el intestino posterior. Eso lo hemos venido viendo. Ahora bien, es importante tener en cuenta cada uno de los desarrollos de las estructuras, como lo es el estómago. Se acuérdense que el estómago se forma nada más ni nada menos como una elongación y una rotación en sus dos ejes, su eje longitudinal y su eje antero-posterior, ¿sí? Entonces, en relación al eje antero-posterior para la formación de estas estructuras. Es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta, al igual como los orígenes embriológicos como tal, ¿sí? Los orígenes embriológicos del hígado. ¿Por qué? Porque el hígado tiene dos orígenes embriológicos. En este caso, tiene, por decirlo así, un origen mesodérmico, que son las células mesenquimatosas, y un origen endodérmico, que son las células funcionales, ¿sí? Acuérdense que es importante para cada una de estas situaciones. Igual, es importante que usted sepa cuándo, en qué semana comienza a formarse el hígado, el páncreas, el estómago, ¿sí? Estómago en la cuarta semana. El hígado y la vesícula biliar, bueno, en conjunto con el aparato biliar, se va a comenzar a formar en la mitad de la tercera semana. O sea que en la tercera semana se da esta evaginación epitelial, ¿sí? Mesodérmica. Hay que tener en cuenta, ¿sí? Hay que tener en cuenta esa parte importante. O sea, la parte del hígado, podemos encontrar algunas anomalías.
sí podemos encontrar algunas anomalías, pero no es como que sean tan importantes, ¿sí? Tan importantes. Una de las características, ¿sí? Es los porcentajes. Acuérdense que el hígado crece exponencialmente y por eso se conoce como uno de los órganos más dadivosos. Entonces, en este caso, en la 10ª semana del desarrollo, ya el hígado ha adquirido el 10% del peso corporal. Eso va a ser en la 10ª semana del desarrollo. ¿Sí? Eso en el caso cuando se está desarrollando lo que es el hígado. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta cada una de esas situaciones. Luego que podemos tener anomalías en el hígado y vesícula biliar, sí. Más que todo con vesícula biliar, ¿sí? Donde podemos ver una atresia biliar extrahepática, podemos ver unos conductos hepáticos accesorios o duplicación de la misma vesícula biliar. ¿Sí? Que eso pueden entrar dentro de las anomalías, ¿sí? En este caso, de lo que es el hígado y la vía biliar. Recuérdense que están en conjunto, ¿no? Están en conjunto ambas situaciones. Luego, con el estómago, como les dije, también un derivado del intestino anterior, rotan sus dos ejes longitudinal y antero-posterior para originar su posición. Luego vamos a tener una estructura que es la transcavidad de los epiplones. Acuérdense que la transcavidad de los epiplones o cavidad peritoneal menor y la cavidad peritoneal mayor se comunican a través del hiato de Winslow o foramen epiploico, ¿sí? Foramen epiploico o hiato de Winslow. Eso es como algo importante que ustedes deben de tener en cuenta, ¿sí? La parte, como les dije, de la formación del páncreas es por las dos yemas pancreáticas, ventral y pancreática dorsal en este caso. Es importante tener en cuenta, sí, que toda la función digestiva, tanto de páncreas, tanto de vesícula biliar, bueno, tanto de la producción de bilis, ¿no? Porque la producción de bilis se va a comenzar a producir ahí alrededor, más o menos, o sea, es como un aproximado. Acuérdense que la secreción de bilis o el drenaje de esta se da a través de los conductillos o canalículos biliares, ¿sí? Es importante en relación a qué forma, por decir así, o es la porción exócrina de lo que es nada más ni nada menos que el hígado, ¿no? Entonces, pero que alrededor de la 12ª semana o 12ª semana, como se quieran llamar, ¿vale? Comienza a secretarse bilis, ¿sí? A través de los canalículos biliares a nivel de la 12ª semana. Bien, luego el páncreas, sí, acuérdense que el páncreas igual tiene dos funciones, una exocrina y una endocrina, sí, importante. La parte exocrina ya saben que ustedes a través del ácido pancreático y la secreción de diferentes enzimas. Y la endocrina a través de la secreción de insulina. Aquí están una de las anomalías que se pueden ver, la vesícula biliar duplicada, ¿sí? La vesícula biliar duplicada en este caso. También una obliteración del conducto colédoco que va a dar un conducto hepático distendido. Ahora bien, pueden haber, cuando hablamos de intestino medio, hablamos de las radioyunales ileales. Recuérdense que en la 6ª semana se forma la hernia fisiológica y en la 10ª semana regresa. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Una consulta, ¿qué fue lo que dijo de la sexta y se pudo su mamá? ¿En qué se me trabó? Hola,
Es que no le escuché qué fue lo que dijo de la sexta y séptima semana. Ah, no, les decía que en la sexta semana se forma la hernia fisiológica y en la décima regresa. Pero ¿qué es lo importante? Porque va, chivo, la hernia se da, pero lo que yo quiero que vean, que vayan más allá. ¿Por qué? Porque aquí pueden haber unas anomalías eh, anatómicas, y en este caso, ¿sí? En este caso, ¿por qué? Porque se pueden formar divertículos. El divertículo de Meckel, el divertículo, en este caso, y el ileal, las fístulas umbilicales, los quistes vitelinos, ¿sí? Todas estas estructuras se pueden dar. Entonces, cuando el conducto vitelino, ¿sí?, persiste, o un segmento del conducto vitelino, acuérdense que cuando estuvimos viendo el conducto vitelino como tal, que salían, ¿verdad? Este es el conducto vitelino. Entonces, la hernia se da. Pero ¿qué sucede si ese conducto, hay una persistencia de ese conducto vitelino? Se va a dar una anomalía anatómica, que es el divertículo de Meckel o divertículo ileal, ¿sí? Entonces, eso es por la persistencia de un segmento, de una pequeña porción. Al igual, ¿no?, que el conducto vitelino, ¿sí?, da la formación. Ahora bien, pueden formarse otras anomalías como la fístula umbilical. Acuérdense que a través del conducto vitelino pasan lo que son diferentes estructuras como las arterias y la venas, ¿sí? Eso es como lo más relevante. Y eso es como la parte de la embriología, ¿sí? Recuérdense los límites, las funciones, todas esas situaciones son importantes. Igual, ¿no? La función endocrina, la función exócrina, pancreática, también tiene su importancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que el páncreas tiene esa doble función. Función exócrina a través de lo que son, ¿cómo se llama? A través de los acinos pancreáticos, y a través de los islotes de Langerhans, ¿sí? Lo que es la secreción de insulina, glucagón, somatostatina, ¿sí? Que allá más o menos se da por alrededor del quinto mes, ¿no? Allá por el quinto mes comienzan las células betas a producir insulina, las alfas comienzan a producir glucagón, y las delta somatostatina, ¿sí? Con la función endocrina, ¿no? Con la función endocrina y la exocrina a través de los acinos pancreáticos. Bien, ¿tienen alguna duda? No, va, entonces vamos a pasar a lo que es endocrino. Endocrino. Me confirman si ya está viendo, si ya se está viendo la pantalla de... Va, miren. Entonces, endocrino. Cuando hablamos de embriología, cuando hablamos de endocrinología, igual va. Tenemos que aprender las estructuras, los
que lo componen, ¿sí? Todo lo que componen al sistema endocrino. Y esto es importante. Cuando hablamos de definición general de hormona, cuando hablamos de otro tipo de definición. O sea, acuérdense que es una sustancia con actividad biológica que actúa sobre una célula diana específica. Recuérdense que las hormonas pueden ser de 3 tipos: péptidos, esteroides, derivados del ácido araquidónico. Y que los mecanismos de control hormonal pueden ser 3: endocrino, parácrino y autócrino. Cuando la célula diana es secretada lejos donde va a actuar, ¿qué tipo de control tiene? ¿Endocrino, parácrino o autócrino? ¿Qué tipo es? ¿Endocrino, parácrino o autócrino? Digamos que la libera el hipotálamo, la libera la hipófisis, y la hormona va a hacer su efecto en la glándula suprarrenal. ¿Qué tipo de control es? ¿Endocrino, parácrino o autócrino? Ajá. Hola, ¿me escuchan? No será parácrino. Ah, parácrino. No. Recuérdense que es endocrino. ¿Por qué? Porque va a hacer su efecto lejos. Y si fuera parácrino, actuará ¿en dónde? En la célula vecina, ¿sí o no? A la par, parácrino. Y si es sobre el mismo, autócrino, ¿sí? Un ejemplo es el páncreas y la célula beta del páncreas. Secretan insulina y la insulina hace que la glucosa entre a la misma célula beta para seguir produciendo insulina, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de mecanismo de control autócrino, ¿sí? Ahora bien, péptidos. La insulina es un péptido. El glucagón es un péptido, ¿sí? La somatostatina es un péptido. Hay un sinfín de estas hormonas que son de origen peptídico, ¿sí? Entonces, vean la importancia. Ahora bien, el sistema endocrino sí secreta alrededor de 100 hormonas. ¿Se imaginan ustedes toda la cantidad de hormonas que secreta el sistema endocrino? Sí, 100 hormonas para lograr una homeostasis de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, esta gran cantidad de hormonas son secretadas para mantener un equilibrio, ¿sí?, dentro de nuestro cuerpo. Entonces, alrededor de 100 hormonas van a ser secretadas de diferentes glándulas endocrinas que pertenecen al mismo sistema endocrino, ¿sí? Ahora bien, estas células, bueno, estas hormonas como tal, van a ser liberadas de la célula a través de la matriz extracelular. Recuérdense que la matriz extracelular, ustedes vieron en la 1, entonces es una sustancia, ¿sí?, que va a transportar hasta que esta célula pueda llegar al capilar sanguíneo y de ahí pueda migrar, ¿sí? Pero la primera que la transporta es la matriz extracelular, ¿sí? Luego, entonces, podemos tener ejemplos de diferentes derivados. Ejemplo, las hormonas de la glándula suprarrenal, todas son de origen esteroideo. Las hormonas de la glándula hipófisis, todas son de origen peptídico. Las hormonas de la médula suprarrenal son de origen o derivados del ácido araquidónico. Las hormonas de la glándula tiroides, por decir, todos los de la glándula tiroides también son origen o son derivados de ácido araquidónico, ¿sí? Entonces, deben de aprenderse los ejemplos de diferentes
grupos químicos, ¿sí? Eso tienen que hacer. Ahora bien, vamos a tener un sistema que es el sistema endocrino difuso, o en este caso, que se va a encargar, ¿sí?, de diferentes células endocrinas de forma aislada, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes células aisladas, las cuales componen al sistema endocrino difuso. O sea, eso conlleva a una regulación también para poder tener el control completo de todo nuestro sistema, de cada uno de nuestros sistemas. Eso es importante. Luego que la glándula hipófisis, también denominada glándula maestre, relativamente quizás a veces es un término mal ocupado porque relativamente ella es controlada por el hipotálamo, ¿sí? Entonces, la glándula hipófisis es regulada a través del hipotálamo, pero a la hipófisis se le conoce como la glándula maestre y tiene sus derivados, ¿sí? Del ectodermo, de la orofaringe y el neuroectodermo, ¿sí?, para conformar a los diferentes lóbulos. El neuroectodermo al infundíbulo y el ectodermo de la orofaringe a la bolsa de Rathke, una formando el lóbulo anterior, que es la bolsa de Rathke, y el lóbulo posterior, el infundíbulo. Eso con el origen embriológico. Ahora bien, vean cómo es importante, ¿sí? La glándula hipófisis va a almacenar a ciertas hormonas y va a sintetizar algunas. ¿Qué es lo que sucede? El lóbulo posterior solo almacena oxitocina y vasopresina, pero no la sintetiza. ¿De dónde se tienen? El núcleo, ojo con esto, el núcleo supraóptico va a producir vasopresina y el paraventricular oxitocina. ¿Cuál es la función de la oxitocina? Diferentes funciones: contracción del útero en el parto, contracción de la vagina en la mujer cuando está en el orgasmo, ¿sí? Expulsión de la leche cuando la mujer está en edad fértil, está amamantando. ¿Cuál es la función de la hormona antidiurética? Va a regular lo que es los líquidos y los electrolitos, ¿sí? Entonces, la hormona antidiurética tiene el control de lo que es la diuresis y de esta manera el control hídrico, ¿sí? Es la encargada de decir botamos agua o la retenemos, ¿sí? Entonces es importante. Luego podemos tener en cuenta, ¿sí?, diferentes estructuras, ¿no? Diferentes, acuérdense que vamos a tener las hormonas y vamos a tener receptores. Entonces hay receptores dentro del núcleo y hay receptores de membrana. Todos los que sean esteroides van a tener la capacidad de atravesar la membrana, o sea, el cortisol, la corticosterona, la aldosterona, la norepiandrostenediona, todas estas van a tener la capacidad de atravesar la membrana plasmática para llegar al núcleo. Luego tenemos receptores de superficie que los van a utilizar, así como la insulina, el glucagón, lo que es también ¿cómo se llama? La adrenalina, noradrenalina. Entonces tienen receptores de membrana. Las hormonas tiroideas son un poco diferentes, porque las hormonas tiroideas, a pesar que son derivados de ácido araquidónico, también tienen una capacidad de atravesar la membrana porque su receptor está dentro del núcleo. Eso es importante. Luego tenemos que la liberación de las hormonas, ¿sí?, de la adenohipófisis, o sea, de la porción anterior, se va a dar a través de las células neurosecretoras de un núcleo que es central del tálamo. Apréndanselo, es importante. El núcleo ventral del tálamo, y le va a servir de aquí hasta neuro, ¿sí? Tiene la función de regular la secreción o liberación de esta hormona, ¿sí?, de las hormonas.
¿Cómo llegan estos factores? A través de lo que es no a través del tracto, ¿ah? Sino que a través de la irrigación, ¿sí? A través de la irrigación o a través del sistema porta hipoficiario. De esa manera llegan los factores liberadores a la adenohipófisis. Luego tenemos acá el tracto hipotálamo hipoficiario. El tracto hipotálamo hipoficiario, recuérdense que se forman por las prolongaciones axonales del núcleo paraventricular y supraóptico, ¿sí? Para formar al tracto hipotálamo hipoficiario, que va a dar prolongaciones axonales que van a formar a los cuerpos de Henry, que son los que van a almacenar oxitocina y vasopresina. De ahí, luego que vamos a tener, ¿sí? Que alrededor vamos a tener dos diferentes tipos de células a nivel de la adenohipófisis, células acidófilas y células basófilas. Miren, las acidófilas, recuérdense ustedes que tienen nada más ni nada menos que el 40%, y las basófilas un 10%, ¿sí? Y ahí se subdividen en lactótrofa y mamótrofa. Las lactótrofas están alrededor de un 15 al 20%, ¿sí? Dentro de las células en la adenohipófisis. Y el restante son de células mamótrofas y células acidófilas, ¿sí? Eso es importante. Luego, ¿qué secretan cada una de ellas? Las células acidófilas sí que se pueden subdividir según inmunocitoquímica en corticotrofas, gonadotrofas y tirotrofas. Las gonadotrofas van a secretar leutinizante y folículo estimulante. Las tirotrofas, tirotrofina, y la corticotrofa, corticotropina, ¿sí? Y eso de ahí es como textual, ¿verdad? Es lo que hemos venido viendo a dónde van a hacer su función. Entonces, recuérdense que a través del sistema porta hipoficiario llegan los factores liberadores del núcleo ventral hacia la adenohipófisis para la liberación de las diferentes sustancias. Luego tenemos que el hipotálamo tiene funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Va a tener funciones de regulación de temperatura corporal, presión arterial, equilibrio hídrico y del peso a través del apetito, ¿sí? Eso es importante, función del hipotálamo. Luego tenemos la glándula tiroides, que es una función exócrina. Tenemos que el folículo tiroideo, un epitelio folicular, cúbico, en este caso, simple, que va a estar formado el folículo tiroideo por las células foliculares y el coloide. Recuérdense que las células foliculares van a sintetizar T3 y T4. La T3 que se va a hacer la hormona activa, pero que en mayor cantidad se secreta la T4. ¿Cuál es la hormona de importancia clínica? La T4. Esa es la que medimos de importancia clínica. De ahí con ella que tenemos a las células parafoliculares, que es con la secreción de calcio, en este caso acá. La paratiroides no es que sea tan importante, no, o sea, más que tiene dos tipos de células oxifílicas y principales. Las principales son las que secretan la hormona paratiroidea. Ahora sí, el páncreas es importante, acuérdense. En la 12ª semana, las células, tanto las células beta, alfa y delta, van a comenzar a secretar todas sus sustancias. Las alfa, glucagón, la beta, insulina, y las delta, somatostatina. El islote de Langerhans es la unidad funcional y estructural del páncreas endocrino. Eso no lo olviden. Es la unidad funcional y estructural del páncreas endocrino. Luego llegamos a glándula suprarrenal. Recuérdense que en la glándula suprarrenal vamos a tener porciones, ¿sí? ¿Qué son? La corteza y la médula. La corteza está subdividida en partes. La porción glomerular, fasciculada, y la porción reticular. Glomerular, ya ustedes saben que se secreta aldosterona. Fasciculada, cortisol.
reticular gonadocorticosteroide, en este caso epiandrostenediona o dihidroepiandrosterona, ¿sí? Puntual. Y en la médula, que son las catecolaminas, que se va a secretar adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Eso es importante. Adrenalina y noradrenalina. Entonces aquí podemos ver, tenemos este cuadrito donde vemos cada una de las cosas que se secretan, ¿sí? Todas estas son de origen esteroideo, por ende van a poder cruzar la membrana, ¿sí? Y llegar al núcleo para poder hacer los cambios necesarios. Luego tenemos a la glándula pineal, también conocida como la epífisis cerebral, ¿sí? Que se va a encargar de la regulación del ciclo circadiano a través de las intensidades lumínicas. Miren, toda la intensidad lumínica llega a través del tracto, ¿sí? O a través de un núcleo, que es el núcleo supraquiasmático. Entonces, el núcleo supraquiasmático se encarga de eso, ¿no? De regular la secreción de melatonina, porque la glándula pineal se encarga a través de los pinealocitos de la secreción de melatonina, pero todo regulado por el núcleo supraquiasmático, ¿sí? Eso no lo deben de olvidar. No es otro, sino más que el supraquiasmático. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda de endocrino? Algo que no le haya quedado claro. De alguna glándula, de alguna hormona. Hola, si me escuchan. Va. Ya pensé que no me estaban escuchando. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de alguna cosa de endocrino? Recuérdense, hay que aprenderse los ejemplos, ¿sí? De cada uno de los componentes, los tipos de control, si es autocrino, paracrino, endocrino, la cantidad de hormonas, a dónde se encuentran los receptores, si son dentro del núcleo, tienen que cruzar la membrana, si, ejemplo, o son de superficie los receptores, las funciones, qué secreta el núcleo paraventricular, qué es el supraquiasmático, ¿sí? ¿Cuál es la función de la oxitocina? ¿Cuál es la función de la vasopresina? ¿Cómo llegan los factores liberadores a la hipófisis? ¿Cómo se liberan? Y todas esas cosas, ¿sí? Bien. ¿No hay dudas? ¿No? Bien. Entonces, como les dije, es importante revisar ese tipo de cosas. Igual, ¿verdad? Las anomalías que vimos de digestivo, igual, revisen las características histológicas, ¿sí? Esas partes son muy, muy importantes, ¿sí? Bien, si no hay preguntas, chicos, se los dejo.
Para los que no han comido, pues les deseo buen provecho. Bueno, para los que no hemos comido, buen provecho y estudien. Traten de estudiar lo que hemos revisado ahorita, repasen una otra vez, por eso incluso hice el intento para hacerlo ahora para que les dé chance de repasar. Pero me imagino que algunos tienen bioca el miércoles, ¿no? Entonces, repasen, ¿no? Y en serio, espero que salgan súper bien el día jueves hoy. Sin más que los dejo, pasen feliz noche y si tienen cualquier duda pueden consultarme